Ok. Lamentamos las interrupciones, gente. Hubo un temblor. No es cierto, mi mamá me marcó. Continuamos. Pero continuamos. Estábamos diciendo que no hay mucho que decir del judaísmo y del cristianismo y del islam que la mayoría de la gente no conozca porque pues, son las más populares. ¿Sabes qué hay que decir? ¿Qué? La religión es los satanistas. Y dice no sé mucho, fíjate, quería investigar, pero es que que dice sé seguramente, sí, lo vi. el de los satanistas no creen realmente en Satán y cuando alguien le responde, entonces ¿cómo se llama la religión que cree en Satán? Cristianos. Te responde la iglesia de Satán verificada. Sí, porque es que sé que ellos no creen en lo mal, seguramente tienen sus propios conceptos y por eso tienen muchos adeptos. Creo que es una cosa más intelectual que de fe, ¿sabes? Sí. Por eso me llama mucho la atención y no investigué al respecto y seguramente tú tampoco porque no investigaste nada. ¿Cómo sabes que no investigué nada? ¿Investigaste algo? No. Vete a la mierda. Pero por cierto, olvidé decirlo en el prefacio. Antes, muy antes, no se tenía en sí registro de que hubieran religiones, pero se creía que las primeras deidades en las que la gente creía eran femeninas, porque se encontraban, ya sabes, los babilonios con eso de las esculturas de mujeres gordas. Las Venus. Es que mira, sí, se encontraban vestigios de figuras femeninas. Entonces se pensaba. La mujer siempre ha tenido un rol dentro de la divinidad. Digo, nos da luz. COVID. Perdón. Ay, me salió un poquito. La mujer siempre ha tenido un rol dentro de la divinidad, como relacionado a la fertilidad. Sí, por eso de que da luz y de que pues, la reproducción y esto, ¿no? Entonces siempre se ha representado a la fertilidad como algo femenino. Y los primeros dioses de los que se tiene este registro son estos. Aunque realmente no eran como tal. No mames, algo me está dando alergia. Ay, ponle pausa a esto. No, yo iba a decir. Fíjate que es muy difícil decirte una verdad absoluta. Obviamente nunca va a haber una verdad absoluta en cuanto a religión. Porque la historia, las religiones, todo lo que se tiene en registro está masacradísimo, violadísimo, güey. Porque Baal, por ejemplo, vi que Baal era un dios, no recuerdo en qué cultura, Baal era un dios que representaba la tierra, que representaba la creación. Baal se convirtió en Belzebub, de Belzebub saltó a Satanás, que Satán al principio usaban Satán para referirse a un cargo. Es que realmente... un cargo que era de maldad, entonces empezó a usar... Satán era un cargo, güey, así como el Buda, que no es un dios, que es un cargo. Satán era un cargo, entonces... Pero empezaron a tergiversar. Por ejemplo, el Satán está inspirado en cuernos, patas de cabra, en un demonio llamado Pan, que Pan pasó a utilizarse como pánico en otras culturas. Entonces, Es que te digo, realmente tenemos que tomar esto como que se me olvidó, iba a decir otra cosa y se me olvidó porque no te calles. Espera, te decía, realmente todas las culturas están relacionadas, o sea, no podemos hablar solamente de tal cultura y tal cultura tenía tal dios. No, el más claro ejemplo es la relación que tenían Grecia y Roma, güey. Que realmente eran los mismos dioses, solamente le cambiaron el nombre, güey. Sí. También como que más o menos la maya y la azteca, ¿no? Sí, o sea, la maya, la azteca, las... ¿Cómo se llama? Al final de cuentas había este tráfico, había este comercio, güey, entre ciudades, había esta plática entre diversas personas que, güey, dio origen como que a una religión entremezclada de lo que más o menos ellos creían, güey, ¿ya? Por ejemplo, el mito del diluvio realmente viene del mito en el poema de Gilgamesh. Sí, ajá. De hecho el diluvio, esa es una curiosidad que encontré, el diluvio es un suceso que ocurre en un chingo de religiones, y eso es lo que tienen en común con otras religiones. Por alguna razón es un suceso muy recurrente en un chingo de religiones. Te digo, porque todas las religiones se entremezclan, güey. Sí, hay un sincretismo muy cabrón entre todas las religiones. Pero el primer dato que tenemos del diluvio fue en el poema de Gilgamesh, que nos dice que
el dios estaba enojado porque no lo dejaban dormir. ¿Quién hizo Gilgamesh? Heródoto, ¿no? No me acuerdo bien cómo se llama, pero el chiste es que el dios estaba enojado porque los mesopotámicos o los babilonios o de esta cultura le tenían miedo a sus dioses, güey. Ahí te va, ¿por qué, güey? Porque los castigaban si los chingaban, güey. Sí, ellos regían su moralidad por el castigo. Era un concepto muy maquiavélico este pedo, güey, ¿sabes? Entonces, no lo dejaban dormir, güey, así que dijo, chinguen a su madre, les envió un diluvio, güey. Ahora, dentro de la ciencia y este desmadre, se ha dicho que realmente es muy, muy poco probable, güey, que haya sucedido un diluvio a nivel planeta, güey, ¿sabes? O siquiera a nivel continente, sino que tal vez sea una tergiversación de una lluvia que duró un chingo de tiempo, güey, y que pues probablemente les inundó un chingo a las personas, güey, pero que sucedió en un ambiente como muy cerrado, güey. ¿Sacas? Sí. Y te digo, esa es como que relación. Igual lo que le comentaba a Gabo ayer, la historia de Zaratustra. ¿Quién es Zaratustra? Zaratustra es un mesías que se apareció como por un momento en la cultura mesopotámica, y que lo que podía hacer era curar a los heridos, a los leprosos, podía revivir a los muertos, podía duplicar la comida, podía convertir el agua en vino. O sea, tiene como que muchas similitudes con otro mesías que ya conocemos, güey. Y curiosamente, Zaratustra aparece en el lapso de tiempo, güey. Lapso de tiempo es una redundancia, sí, Axel, solo di lapso. Sí. Bueno, en el lapso en el que Jesús se fue a meditar al desierto, ¿ya? En ese lapso en el que Jesús estuvo si quieres decir de tiempo, di periodo de tiempo para que... en ese periodo de tiempo en el que Chucho estuvo desaparecido, güey, apareció Zaratustra, güey. Ok. ¿Ya? Está muy interesante esto. Ahora, también hay como teorías, güey, que te dicen que... Mesopotámicos convivieron con Jesús, o sea, en los mismos tiempos. Sí, güey, o sea... No sé, güey. Mira, los mesopotámicos realmente no como tal perduraron como Mesopotamia como tal, pero de Mesopotamia pasaron a ser los babilónicos, y los babilónicos después los conquistaron los egipcios, y ya después entonces ya pasó a ser como parte de Egipto, pero pues obviamente habían diferencias culturales, güey. Sí. Después de los egiptos, pues ya a los egiptos termina de caer ya no como Egipto, termina de caer ya como el Imperio griego a manos de Roma, ¿ya? Grecia conquista Egipto a la hora de cazar a sus líderes, Cleopatra y Marco Antonio, creo que era, no me acuerdo quién era el güey. Sí. Los caza y al final termina cayendo este imperio a manos del Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, entonces, güey, todas esas culturas estaban relacionadas, todos tenían pedos con todos, güey, todos tenían sus ideas. Igual, por ejemplo, las civilizaciones, las culturas griegas y romana tienen estas ideas de dioses que también tienen como que relación con los dioses nórdicos. ¿Sacas? Como que existe este dios como de la guerra, como que, o sea, estas cosas, ¿no? Que por cierto, la historia de Roma, de cómo se creó. ¿No es la película de Alfonso Cuarón, otra? Todo el mundo sabe esta historia, ¿no? De Rómulo y Remo. Sí. Y que fueran alimentados por la loba Luperca. Una loba, sí. Pero, realmente, ¿quién es el papá de Rómulo y Remo, güey? ¿Zeus? El papá de Rómulo y Remo es el dios Marte, güey. El dios Marte. Ya, ¿quién es el dios Marte? Es el dios de la guerra. ¿Ya? Ok. Que embarazó a una señora, a una muchacha que según era como casta, así, la mamada, y les dio a luz a estos niños. Y ahí es donde nace la historia de Rómulo y Remo, hasta que pues Rómulo mata a Remo y crea Roma. Como Caín y Abel, ¿no? Sí. Todo calcado de todo. Entonces, hay una orgía. Sí, se roban a las mujeres de otro pueblo. Yo me refería a las religiones. Siempre hay orgías, güey, en todos lados. Sí, Sodoma, Gomorra. Sí. Pues sí, te decía.
Y estos güeyes, o sea, entonces tú dices, ahí nace el por qué esta civilización era tan así, tan guerrera, ¿sabes? Porque realmente nació a partir del dios Marte, güey. ¿Sacas? Pero bueno, Hablemos del budismo. Del budismo no ok. hemos hablado. Quiero dejar el hinduismo al final porque me encanta la India. No sé si ya te he Sí, expresado lo mucho que me encanta la India. La India también es muy bonita. Bueno, el budismo, para empezar, para las personas que crean que el budismo es una religión, el budismo no es una religión, el budismo es una filosofía. Es un culto. Es un culto, Es una manera de ver la vida. Es una forma de vida. Un Buda es un cargo. Han habido, ¿cuántos Budas? 3 Budas. Y los budistas siguen esperando que venga el siguiente Buda. ¿Cómo Que nace es una persona que los va a guiar. ¿Cómo nace el budismo? El budismo nace cuando el príncipe Siddhartha Gautama, pues era un príncipe, güey, tenía un chingo de pendejadas, tenía a su cargo chingo de pendejadas, Qué bueno de que cosas. sí lo sabes. Y llega un momento en el que dice, güey, tengo todo, pero no soy feliz, güey. ¿En qué momento soy feliz, güey? ¿Ya me puedo morir, dijo? Ajá, no, o sea, tengo todo, no me siento lleno, güey, ¿sabes? No me siento completo, no siento nada. Entonces, el güey se despojó de todo y empezó a hacer ¿cómo se llama? Cuando no comes, ¿cómo se llama? Bueno, empezó a dejar de comer, ¿no? ¿Inanición? Para meditar, sí. Inanición. Como para meditar y para alcanzar el punto, ¿no? Llegó un punto en el que pasaban meses y nada más comía una nuez. Un ayuno intermitente, muy intermitente. Ajá. Entonces, el güey ya llegó un momento en que ya estaba súper jodido y dijo, no, güey, o sea, sí me puedo deshacer de todo, pero hay cosas que son vitales, güey. Entonces, obviamente recompuso esa idea y se puso a comer, a recibir cosas que lo mantuvieran con vida, güey. ¿Ya? Entonces, este güey, el Siddhartha Gautama, llega a un punto en el que, de tanto meditar, güey, llega a su cumbre y alcanza el nirvana, que es el nivel máximo de iluminación. Sí. Y entonces deja de meditar y da palabras, y esas palabras se convierten en los sutras, que son como también las hay un sincretismo ahí porque el budismo jala cosas del hinduismo. El nirvana es un concepto hinduista también. Es que sí. Es muy interesante. Pero, porque no, de hecho es al revés, creo. Porque el nirvana, no. Sí, lo que creen en el hinduismo es el samsara. Sí, el nirvana fue el llevado del ¿cómo se llama? Del budismo. Tenía sueño, Axel. No estudié bien. Bueno, el chiste es que Buda tiene... Pero te digo, lo queremos o no, van a haber ciertas mezclas porque tenemos que tomar el budismo como una filosofía. Sí, qué chido. Sí, no como tal, como una religión que es muy estricta. El budismo es muy, muy estricto. Tienes que desapegarte de todo, de todo. ¿El Tíbet es la tierra prometida? No, hay un árbol. Un árbol. No me acuerdo, pero el chiste es que tienes que despegarte de todo, tienes que como quedarte sin nada, desprenderte del ego, incluso esos conceptos abstractos como el ego, como el yo, ¿sabes? Desprenderte de tu individualidad y volverte uno con el todo, ¿sabes? Mira, para remarcar aún más el sincretismo que hay entre todas las religiones, hice una lista de coincidencias que la mayoría de las religiones poseen pues, con otras religiones, ¿no? Primero está la creación. Siempre hay una historia de la creación, no hubo nada, luego hubo todo. Arraigado a eso muchas religiones tienen a los titanes, ¿sabes? Me parece Antes de continuar con los titanes, te quiero comentar algo de la creación. Hay una idea más actual con respecto a la física cuántica. Ok. Que, bueno, es una teoría, obviamente, ¿no? Como toda la física y todas las ciencias. La física cuántica lo que te dice es que pueden existir dos cosas en el mismo espacio, ¿sí? Y no es hasta que tú las estudias y las ves que se decide por una y por otra. Ahí es donde entra lo del gato de Schrödinger, que a final de cuentas es como una forma burlesca de decir esto.
Porque pues no creían, güey, no creían que eso podía pasar, güey. Se demostró con el ¿cómo se llama? El ejercicio de la doble rendija, que sí se puede, güey. Que sí puede existir una cosa que es dos a la vez, pero no es hasta que tú la miras que se vuelve la otra. ¿Ya? No. Que se decide por una. Okay. Entonces, okay. Acá es donde entra esta teoría, güey, que sí está algo fumada, güey, pero si tomamos en cuenta que eso sí es una propiedad que sí está pasando, güey, que está siendo estudiada, güey, te dice que el universo siempre ha existido, güey. ¿Sacas? Sí. Que el universo es algo que siempre ha estado, güey. Pero el momento en el que el universo inicia fue en el momento en el que nosotros decidimos verlo. Oh, qué bonito suena. Suena muy fumado, como dijiste. Sí, es algo muy fumado, pero te pones, o sea, te cambia la perspectiva. Muy filosófico. Güey. Porque no, ajá, es como contrario a esto del antes no había nada y ahora ya hay, ¿sabes? Porque yo decido que haya. Ajá. Entonces es como siempre ha estado, güey, y siempre estará. ¿Sabes? Okay. Obviamente también podemos tomarlo como que pues, la teoría esta de que el universo se está expandiendo de manera infinita. O sea, el universo es infinito, pero se está expandiendo en sí mismo, ¿ya? Y es algo que cuesta entender, porque a nosotros como humanos nos cuesta entender el concepto de todo, ¿sabes? El concepto de lo que realmente es todo. Sí. ¿Sabes? Es algo que va más allá de nuestra cabeza y que necesitamos algo que nos haga abrir un tercer ojo o algo así para imaginarnos como el todo, güey. ¿Sabes? Entonces, bueno, esa es como una teoría como muy actual sobre el inicio del universo. Ok, vamos al siguiente punto. Que era, después de la creación, aparecieron los colosales. Es una coincidencia de estas, son los titanes que aparecen en Zeus, con la mitología griega. Son en el hinduismo o bueno, en otras religiones siempre existieron colosales que al principio destrozaban todo, entonces llegan los dioses y ellos van, los vencen y nuevamente viene la calma, ¿sabes? Otra cosa es la tierra prometida, ¿sabes? La Meca con el Islam. ¿Cuál es la del cristianismo? Pero tal vez eso sea porque Jerusalén con el cristianismo. Tal vez eso sea porque a las personas siempre tiene tierra les prometida. ha gustado pensar en un lugar mejor, ¿sabes? Sí. Siempre les ha gustado tener esta idea de esperanza, güey. En el hinduismo tiene unas montañas, te dije que en el budismo es un árbol, siempre hay la tierra prometida. Sí. No, este es el Axis Mundi. Me adelante. Axis Mundi, ¿qué es? El Axis Mundi es el lugar, un espacio que está en medio entre lo espiritual y lo terrenal. ¿Al purgatorio? No, un ejemplo es, te digo, el árbol budista, donde vas a ese árbol y ahí puedes como que estar en el cielo o algo así, pero estás en lo plano. Es como para comunicarte, el Olimpo de los griegos. Sí, y así. Sí. Es un lugar que está en medio, el Axis Mundi. Ya. Un embarazo místico, tú sabes que hay muchos embarazos místicos en todas las religiones. Un sacrificio divino, siempre. Un diluvio universal, es otra coincidencia. Y la vida después de la muerte. La mayoría de las religiones tienen un concepto de que algo va a pasar, ya sea la reencarnación, ya sea el cielo o el infierno, ya sea ir al Olimpo, es no sé, y los judíos no lo tienen en claro. Para ellos o no existe nada o no se hacen la cuestión, no se habla mucho de eso. Ellos dicen, no vamos a morir, no sabemos qué pasa, ni modo, ¿sabes? Uh-huh. Y también es una lista de dioses para que hablemos de ellos. Espera, antes de hablar de los dioses, creo que faltan unas y que me gustaría tocar. Es lo que por ejemplo, el taoísmo y el confucianismo, que son estas ideas que provienen de China, que fueron erradicadas con la dinastía Qin. Pero te preguntarás cómo sé estas mamadas porque si no estudio. Es porque Axel lo está viendo en sus clases. Sí. Convenientemente me está haciendo quedar como imbécil porque lo está viendo en clase. Pero bueno, el chiste es que estos güeyes. ¿Qué pedo? ¿De qué te ríes? ¿Por qué de este verga? Bueno, el chiste es que esta ¿Qué filosofía, pedo? que también es como el budismo, no es una religión, es una filosofía. Es una filosofía de contemplación a
tranquilidad y a la paz, güey. ¿Sí? Okay. Y ahí es de donde nacen estas ideas, por ejemplo, del jardín zen, ¿sabes? Estas como como contemplaciones a la naturaleza, como que buscan esta tranquilidad, esta paz, esta como que armonía, ¿ya? Sí. O sea, a mí me encanta esa idea, güey, que el Dios es la armonía, ¿ya? Sí, O sea, entiendo. el concepto de Dios es en realidad la armonía, ajá, que todo esté en paz. Ese concepto como abstracto, como que no le dan una forma de Dios. Es que a mí es algo que a mí me gusta de las diferentes civilizaciones que han existido, cuando realmente no existe un Dios, sino tienen conceptos, ¿sabes? Porque es como que se la pensaron más, güey. Ya no se llevan, no se fueron por la salida fácil, güey, de decir, pues este güey lo hizo. El vagabundo, ¿no? Entonces, te digo, me gusta como que esa idea. Pero sí, continuemos hablando de los dioses. Sí, ¿O hablamos del hinduismo? No, espérame, es que quiero dejar el hinduismo al final porque el hinduismo viene con la lista de dioses y ahí te voy a explicar qué pedo. Vamos a dejarlo al final. No veo. Espérame, es que yo los voy a nombrar y tú me vas a dar el material porque tú has estudiado estas pendejas. Por ejemplo, los dioses de Egipto, que creo que la cabeza es Ra. La cabeza es Ra, Anubis y todo eso. Tú lo viste en clase, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de Ra? De Ra no mucho, pero solo sé que surgió un huevo y salió Ra. Y puede cambiar de forma, de hecho, pero tiene el mismo cumpleaños que Dios, el 24 de diciembre. Pues expliquemos lo de la Saturnalia, ¿no? La Saturnalia era en realidad una fiesta que se practicaba en Roma o Grecia. Bueno, es lo mismo. Sí, que si realmente haces los cálculos de la concepción de la Virgen María con el nacimiento de Jesús, no te da, de hecho, wey. Jesús fue una cosa en abril o algo así que resurrectó y de ahí es lo que celebran realmente los cristianos. Pero la Saturnalia viene porque en esas fechas los romanos, pues por el clima eran campesinos, entonces se daban esas fechas para descansar porque no había nada que hacer en los campos y lo usaban para la fiesta, regalos, etcétera. Bueno, viene por Saturno, viene por el dios Saturno. Pero bueno, te decía, de los dioses egiptos te puedo decir que egipcios. Sí, son egiptos, ¿no? Los dioses egiptos, no se dice egiptos, se dice egipcios. Sí, va. Los dioses siempre ando con esa duda. Me puedo decir que ellos tenían, los egipcios tenían mucha relación con la muerte, güey. O sea, ellos como pues los aztecas. Pero ellos creían realmente en guardarte para la muerte, ¿sabes? Y creían que era mejor la muerte que la vida. Ya, entonces existe esa teoría que es el pesaje del corazón, que ya la platiqué en un podcast pasado. ¿Cuál que es? Que llegas el Día de Muertos, ¿no? El del Día de Muertos. Ajá, que llegas a tu juicio con Ra y está Anubis, que va a ser tu juez, y te va a pesar tu corazón, ¿no? Va a pesar la vasija en la que va tu corazón y un concepto de lo que eres tú, y tienen que pesar exactamente lo mismo que una pluma. Sí. ¿No? Entonces ellos tenían como que muchas ideas con respecto a la muerte. También tenían dioses antropomorfos, que es curioso. Porque, bueno, no es curioso, porque realmente también los babilónicos y los mesopotámicos tenían como que esta idea de los dioses antropomórficos. Pero te pones a pensar, ¿por qué antropomórficos, güey? Tal vez es lo mismo de que los animales han estado mucho antes que nosotros. La adoración de los animales, gracias a los animales existimos, cohabitamos, somos una minoría. Los animales son más. Bueno, entonces, en resumen, no sabemos mucho sobre realmente la mitología egipcia. Tal vez hagamos luego un podcast sobre eso. Lo que tienen que saber es que Ra era la cabeza de esa mitología, era el dios principal. Ustedes pueden darse una idea, seguramente era el dios de la creación, etcétera, la luz, Siguiente, la mitología nórdica, que me parece que la cabeza primero era Cronos, luego Cronos se comió a sus hijos, Zeus quedó afuera y Zeus rescató a sus hijos. Sí, es cierto, ¿verdad? Qué vergüenza. Bueno, la griega.
Luego Zeus rescató a sus hermanos y mató a Cronos y se convirtió en la cabeza del panteón griego. Sí. Sí. Creo ¿Qué podemos decir de la mitología griega que no se sabe ya? Porque literalmente es la más famosa mitología del mundo. Creo que todo el mundo sabe de la mitología. Vean Pascu y Rodri. A mí algo que me gusta de Grecia y de Roma no es tanto su mitología, sino es sus guerras, güey, sus batallas, güey. Por alguna razón. Hay algo que existe, sí. Yo no soy para nada fan de la guerra, A mí me soy gusta mucho antibelicista, güey. aprender de religiones. Soy fan de... Yo soy antibelicista, pero, güey, hay algo que existe que existió que se llama el fuego griego, güey. Que era un fuego líquido, güey, que no se apagaba, güey. ¿What? Ajá, güey. ¿No era así de lava? mamón, güey. No sé qué verga era, güey, pero era, o sea, era lo que mantuvo a ¿cómo se llama? Constantinopla como lo que fue, ¿sabes? Pero bueno, la mitología nórdica, ustedes vean Thor. Ya saben, la cabeza de la... No vean Thor, no vean Thor, es una escupida la mitología nórdica. Bueno, pero ustedes saben, seguramente mucha gente ya sabe, ya investigó, es igual de famosa que los la griega. nórdicos eran curiosos, había una... Espérame, la cabeza de la mitología griega era Odín. Sí, hay una cultura que era, es que le digo, a mí me gusta mucho como esta idea de las guerras y de sus batallas. Hay una cultura que se metía LSD y hongos. Espérenme. Loco. Lamento la interrupción, gente, es que mi mamá anda muy inquieta. Me anda hablando y hablando. ¿De qué estamos hablando, viejo? No Yo dije algo así como que una religión se metía hongos. No sé si dije LSD, Qué pero raro sería que estabas una mamada. diciendo eso, pensé que estábamos hablando de los nórdicos. Por eso, de una religión como nórdica, que se metía... Me hubieras dicho que te trajera papel. ¿Por qué traje papel? Sí, que tenía como que una maña de meterse pendejadas. Le digo, no sé si dije LSD, pero LSD obviamente no. Pero se metían pendejadas para ser más bárbaros en batalla, güey. Okay. Y así no tenerle miedo a la muerte, güey. ¿Como cocaína para que te actives chido? Ajá, de hecho para los nórdicos ellos no le tenían miedo a la muerte, güey. Ok. De hecho para ellos era un sí, beneficio muero en morir guerra, batalla. voy al Valhalla. Ajá. Sí. ¿Qué digo? El Valhalla es una idea muy machista del cielo. Pero está chida. Iba a haber un listado de religiones más machistas, pero no me alcancé a verlo, me dormí. Ahora vamos a hablar de la prehispánica, pero nuestra prehispánica. No vamos a hablar de los mapuches y todas esas pendejadas incas, vamos a hablar de los aztecas. De hecho, nosotros somos mayas, pero por alguna razón vamos a hablar de los aztecas porque es la más zona en México. Los mayas es nomás aquí tantito en el sur. Güey, la contraparte de Quetzalcóatl es Huitzilopochtli. No, güey, pero me refiero a porque la contraparte de... la contraparte, sí. No de los mayas, sino que él tenía como que su némesis, que era Huitzilopochtli, creo. ¿Qué puedes decirnos de la cultura azteca? Creo que es la que menos sé, güey. Yo sé de ellos, pero también por la guerra. También tenían eran muy sádicos en su guerra. Existía un aparato que ellos tenían para darles miedo a sus enemigos, que era como un silbato, que cuando lo soplaban era como una especie de grito de agonía de los humanos, ¿sabes? Entonces les daba miedo y les provocaba como que diferentes, sí, como que mal pedo, güey. Pero sí, los aztecas tenían como que diferentes ritos hacia sus dioses. Hacia Tlaloc, por ejemplo, cuando no había lluvia, sacrificaban niños. También los aztecas tenían esta maña de comerse a los pueblos que vencían en lo que hoy conocemos como un pozol. Ometeotl es el dios de la creación en la cultura mexica. También hay algo que creo que es de la cultura maya más que de la azteca, pero no estoy seguro, no me acuerdo qué cultura es, solo sé que es prehispánica. El Popol Vuh. Es de los mayas, es como su Biblia. Es su Biblia y sí. Su creación es que nosotros nacemos del maíz, güey. Qué bonito. Que pues, el maíz realmente tiene diferentes colores y por eso viene como que en diferentes tipos. Sacan. Pero bueno, esa historia de la creación es muy bonita también. Pero sí, Tezcatlipoca. Es curioso, güey, porque muchos dicen realmente que Quetzalcóatl era un dragón. Sí, porque te dicen es una serpiente emplumada.
Creo que Tezcatlipoca era la contraparte. Cabe aclarar que los dioses tienen nombres bien raros. No le sabemos, güey, aquí vivimos. Pero cuando los aztecas querían representar una serpiente, la representaban bien, güey, ¿sabes? Representaban a una serpiente con sus colmillos nada más. Pero a Quetzalcóatl siempre lo representaron con dientes. Es un dragón. Y con sus colmillos grandes, obviamente, pero ¿Tú con piensas dientes, que fue un dragón o algo así? Sí, güey, fue un dragón, Sí, güey. ¿no? O sea, y es curioso porque también es algo que coincide en diferentes, ¿cómo se llaman? Diferentes culturas, güey. El que existieron dragones, güey. O sea... Sí. O al menos una entidad, un demonio. En los nórdicos era era como una serpiente gigante, también era un dragón. Ah, sí, también, la serpiente gigante de los nórdicos también. La que tenía que matar a Thor. Sí. Pero pues... No me acuerdo cómo se llama. Aquí tengo anotado a Jehová y ya hablamos de Jehová. Jehová, el Jehová. creador. La mierda. Jehová, el creador del cielo y de la tierra, Padre de Jesucristo, la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre. Güey, antes de continuar. Muy cantado el Señor. Hablemos de los apocalipsis, güey. Y estas ideas de apocalipsis que tenían diferentes religiones, por ejemplo, el Ragnarok de los nórdicos, güey. Ah, sí. Que, güey, fue un desvergue, güey. Pero desvergue, güey. El de los aztecas que era que su calendario iba a terminar y creo que iba a haber oscuridad. No sé. Sí. No sé qué iba a pasar. Que fue el 21 de diciembre del 2012. Del 2012. Yo sí me espanté, güey. Yo sí estaba verga, se va a acabar el mundo, no voy a decir groserías. No, hombre, qué pedo. Sí, la idea de este apocalipsis de las plagas que nos van a ver regresar, el bíblico. Que los testigos de Jehová están obsesionados con que va a haber un apocalipsis y siempre dicen que va a haber un apocalipsis, pero como no viene, ellos ya determinaron que el apocalipsis ya está pasando porque hay guerras, hay hambruna, que su puta madre, pero eso ha existido siempre, güey. Sí. No, y deja eso. Digo, siento que la idea esta del apocalipsis en las culturas como la cristiana, no tanto en el Valhalla, ¿sabes? El Valhalla en la nórdica, pero en la cristiana es mucho esta idea de la moralidad impuesta, güey, ¿sabes? O sea, esta idea como maquiavélica de regir al pueblo con el miedo, güey, ¿sabes? Sí. O sea, que realmente les dices, güey, es que va a pasar este pedo, güey, ten miedo, güey, ¿sabes? Pórtate bien porque si no te va a llevar la verga, ¿sabes? No sé. Pero sí, ahora continuemos con el último punto. Espérame, ¿has investigado sobre los mormones? Sé más o menos qué pedo. No, yo sí, güey. Haz de cuenta que si todas las religiones estuvieran estudiando en la escuela, a los mormones sería la religión a la que buleas, a la que le das el zape, a la que molestas por sus granos. Es que los mormones son bien pendejos, güey, porque... No digas eso, güey, estamos en un podcast. Ah, los mormones son bien chistosos. Perdónenme, mormón. Hasta yo me sentí ofendido, Es que me da risa, güey, porque... Haz de cuenta... No queremos ofender. ¿Sabes dónde surgió la religión? Ajá. En Estados Unidos porque Jesús fue a Estados Unidos. Sí. Y entonces le habló a Joseph Smith, que es nuestro Juan Diego. Le habló a Joseph Smith. Y Joseph Smith era una persona muy como que se marihuaneaba. Porque él decía que Dios, Jesús, hasta el diablo creo que le hablaban. Que de repente lo visitaban para decirle qué pedo. Entonces le dijo, no, Joseph Smith, entonces da nuestra palabra, que no sé qué. Y... hasta Joseph Smith era como que un mesías un poco mediocre, güey, porque incluso él decía, yo viviré hasta pasado los 80 años. Murió a los 39, güey, lo balearon. Pues es que... Y pues los mormones hasta los acusan de secta. Los mormones eran muy racistas porque gente no blanca no era permitida. Aún no aceptan a los homosexuales. Bueno, los aceptan, pero no tienen que ejercer como homosexuales mientras estén en la religión. Si tienes una pareja homosexual que también es mormona, no pueden tener hijos, ¿por qué no? Y si te casas con alguien, el divorcio está prohibido. Tienes que quedarte con esa persona hasta el fin de los tiempos, porque para ellos la familia te va a durar hasta la eternidad. Es una cosa muy extraña. Te digo que los mormones le darían zapes. Sí, realmente la historia de Joseph Smith, el Mesías, güey. Joseph Smith, sí es muy... No te la compro, güey. Te compro, güey. No toman café por alguna razón. Te compro el Ragnarok, güey. No toman café.
El Ragnarok sin pedos, güey. Pasó, güey. Sin pedos. Pero lo de Joseph Smith, híjole. Se llama Joseph, apellido Smith. Smith. Los gringos no tienen, no. Ay, los gringos. Pero bueno. Ay, güey, una de las creaciones, se me olvidó decírtelo ahorita que mencionabas las creaciones. Hay un pueblo indio un pueblo indígena de Estados Unidos, perdónenme. Un pueblo indígena de Estados Unidos que creen, no es de Estados Unidos, es de Canadá, que cree que la vida se creó porque había una tortuga. Y creo que escupió una bolita o algo así. Ay, me pareció bien lindo que la tortuga, güey. Sí, cierto, se nos olvidó mencionar esa idea de los pies negros, creo que se llaman. Las personas, ¿cómo se llaman? Los indios nativoamericanos. Sí. Eso, indioamericanos. Sí. Nativoamericanos, güey, también tenían sus culturas, güey, también tenían sus ideas, güey. Que obviamente fueron arrasados, güey, para construir un monte Rushmore. Pero sí, tenían como que esa idea muy apegada al espíritu animal y como que muy... Su manera de pelear, que le repito, güey, no sé por qué me gusta investigar sobre la manera bélica de las diferentes, Axel en realidad es una persona muy violenta, pero se comprime. Luego va a hacer una masacre en la escuela. Me gusta como esa idea. La manera de pelear de los nativoamericanos era utilizar el terreno a su favor, güey. Sí, porque ellos tenían como que muy, muy bien estudiado todo el terreno, güey. Entonces como que lo utilizaban a diferentes animales a su favor. Y así le ganaban, güey, a los conquistadores, ¿ya? Sí. Pero sí, está bien cagado también esto. Okay. O sea, ahora sí vayamos con el hinduismo, que esto me llama mucha atención. Pero antes de ir de lleno con la religión hinduista, vamos a aclarar. Un hindú es una persona que practica la religión hinduista. El gentilicio de la gente que vive en la India es indio. Indio e India. No, los indios no se ofenden si les dices indios porque, pues, de hecho, la palabra despectiva de indio viene porque los españoles originalmente iban a ir a la India y pensaron que nosotros éramos la India, entonces nos empezó a llamar indios, pero indio es el gentilicio de la India. Sí. No todos los indios son hindús, sino todos los hindús son indios, ¿me captan? No, bueno, algunos no. Síganme el viaje. Algunos son... Algunos, de hecho, la segunda religión que más está latente en la India es el Islam. Son muchos musulmanes y también el cristianismo, extrañamente. Y el budismo, también practican mucho el budismo. Bueno, el punto es que vamos a hablar del dios Vishnu, que muchas fuentes que investigué coinciden en que es el dios más poderoso que existe. Más poderoso que Jehová incluso, porque es muy interesante, porque hagan de cuenta que este dios mientras está durmiendo y suspira, se crean universos. Sí. Él es el dios, él puede crear todo, él puede deshacer todo a su favor, es el dios de todos los multiversos existentes, es una mamada. Entonces él se dividió en 3 partes, creó a Brahma y creó a Shiva. Y Brahma y Shiva son como que la trinidad de los dioses del hinduismo. Creo que el papá de Brahma, creo que Brahma es el papá del Ganesh y así. El elefantito. Pero, güey, Vishnu, qué cosa tan... Y se ve bien verga. Mira. ¿Vishnu es el que tiene las 4 cabezas o estoy mal? No, son 3 cabezas, creo que es Shiva. No, son 4. ¿Son 4? Sí. Nada más que la última no se ve porque está a la vuelta. Ah, sí, ¿verdad? Shiva, sí, pues, vamos a ver a Shiva. Es Brahma. Pero quiero ver a Shiva. Shiva es el más como calmado. Brahma, te iba a decir, los hindúes tienen ¿Qué buscaste, güey? Pollos. Brahma, Dios. Los hinduistas tienen una obsesión con el número 4, güey. Por alguna tiene razón, güey. Porque, de hecho, ahí se ve representado en Brahma. Axel, quiero que el próximo episodio estudiemos sobre la religión hinduista. Bueno, pero es un chingo, güey. Es que no me importa, güey. Va a ser material para una hora. La civilización, la religión hinduista, güey, tiene demasiados dioses. Tiene muchísimos dioses. Es la religión más interesante y más compleja que existe. Sí. Tal vez. No, sí, güey. Yo creo que le parte la madre a la religión griega. Religión griega, la mitología griega, güey.
Está muy cabrona. Sí, está muy, o sea, y te digo, tienen como que una opción con el número Yo creo 4, que yo creo que la azteca, sin ajá. mamar de que somos de aquí, yo creo que la azteca y la hinduista es como que las más interesantes, las más complejas. Nada más trata de pronunciar los nombres de nuestros dioses. Pero tal vez es por la fonética, ¿no? Que teníamos, pero tal vez, no sé, a mí me gustan mucho digo, mis favoritos son el taoísta, el confucianismo, el budismo. No, pues a mí es hinduismo. Pero sí, el hinduismo y tienen como representaciones muy bien como fumadas, güey, ¿sabes? Y te digo, la idea de los hindúes es esta idea del samsara, que es el ciclo infinito de la vida, que únicamente se rompe con un ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero sí, ellos tenían como también sus, ¿cómo se llaman? Sus Vedas, que son, sus mandamientos, se les podría llamar así, ¿sabes? Que son como que con lo que se regían. Pero sí, de hecho del hinduismo se nace ¿cómo se llama? El budismo, como lo comentábamos con Gabo, pero hay conceptos que pues nacieron ya con el budismo. Sí. Ahora, para finalizar, Axel, te voy a nombrar una serie de religiones extrañas que encontré. No recuerdo si recuerdo todas, cómo van todas, pero te las voy a nombrar. Y te voy a explicar un poco de ellas. Comencemos con el Brahmanariyu. Ok, ¿cómo? El Brahmanariyu. ¿Cómo? Brahmanariyu. Okay. Brahmanariyu. Ah, no. No, el dato curioso de esta es que el Mesías supuestamente era hijo de Dios, primo de Zeus. Haz de cuenta que era de todos los dioses que existen. El güey era familiar o cuñado o algo, ahijado de Superman. El Mesías. No el amigo Chapulín Colorado. Mucho de eso, pero nada más con el nombre y con darte cuenta del Mesías da mucha risa. Los raelianos creen en después de la vida es la reencarnación. Para hallar la vida eterna está la clonación. Y ellos creen que nosotros nos creamos porque vinieron aliens y mediante cosas de mecánica compleja nos crearon. Ya. Y el templo de la juventud psíquica. El templo de la juventud psíquica. Es una película de Piratas del Caribe, güey. El templo de la juventud psíquica. Piratas del Caribe y el templo de la juventud psíquica. No, espérate. La leyenda de la momia y el templo de la juventud psíquica. La momia. No, Harry Potter y el templo de la juventud psíquica. El templo de la juventud psíquica se trata de que la gente tiene que conectar con una paz, tienen que buscar la paz, tienen que estar en armonía con su alrededor, algo sobre los animales, no sé, güey. No lo entendí bien, pero nada más con el nombre está chistoso. La lacrimología la inventó una banda de rock. Ok. Se trata de vivir en armonía, ¿sabes? Como que lo básico de todas las religiones, buscar la armonía y la paz. El Tindokusi, o mejor conocido como la religión del monje de los cocos, la inventó un señor vietnamita que se cansó de todo y fue a vivir a una isla y solo sobrevivió comiendo cocos. Ok. Y de ahí halló adeptos que lo siguieron su filosofía, una cosa extraña que es como una combinación entre el cristianismo y el budismo. Y el templo que le hicieron es, haz de cuenta que 2 budas y en medio un cohete Apolo. ¿Qué? Sí, es una cosa extraña. Actualmente cuenta con una adepta que come cocos. Este es el más curioso. Movimiento del dios Frum. Ok. En una isla donde había pura gente, ya sabes, que no sabe qué pedo, en la Segunda Guerra Mundial llega un militar gringo y pues lo confunde con un dios y él lo que dice es I'm John from United States y solamente entendieron el John from. Entonces a partir de ahora piensan que es el dios Frum. Le rinde un culto, una fecha determinada y piensan que volverá a traerles regalos algún día por su retorno porque les prometió regalos. Ahora el pastafarismo, ¿seguramente lo has escuchado o no?
¿No? Pastafarismo. Es una religión a propósito creada a modo de parodia, de protesta por las enseñanzas en las escuelas de religión. El pastafarismo, la gente del pastafarismo cree en un espagueti. Ah, sí. En un espagueti que creó todo. Es una cosa que adoran, un espagueti con ojos. Aquí lo dibujé. Y pues ellos están conscientes de que es una protesta, una parodia. Pero se lo toman muy en serio. Tiene más de 40,000 adeptos, güey. La iglesia de la eutanasia, esta es la que más me puso los pelos de punta, güey. Ajá. ¿Te puedes dar una idea cómo se llama la iglesia de la eutanasia? El que lo creó cree que nosotros estamos haciéndole daño a la tierra y para alcanzar, no sé, un estado de paz debemos matarnos, suicidarnos y todo eso. Es la que tiene el suicidio colectivo más grande del mundo. No, eso es con secta. ¿Cómo se llama el güey de la secta? No sé, creo que es John algo. El punto es que John Fromm. La iglesia de la eutanasia, güey, me da miedo, güey, porque ellos te dicen, suicídate, la eutanasia. Y lo más chistoso es que quien lo creó no se ha matado. El yedismo. Ah, yo soy yedismo. Hay más de 400,000 yedistas alrededor del mundo, güey. Güey, es que tiene sentido, güey. Tiene sentido. Tiene sentido, güey. Güey, es que tiene sentido. En el Reino Unido es la cuarta religión más cabrona. Bueno, explícala. Para quienes conozcan Star Wars o sean fans de Star Wars, Es que tiene sentido, güey. la iglesia yedista te dice que tienes que seguir a la fuerza, tienes que completar tu entrenamiento Jedi. Pues ya la conocen de Star Wars. La cienciología, no recuerdo de la cienciología, pero suena que adoran a la ciencia. Iglesia Universal del Reino del Dios, mejor conocida como el Pare de Sufrir. En esta te venden que los pastores pueden sanar a la gente, venden a lo pendejo cosas milagrosas, es un negociazo. Esa es quizá la más tóxica, y horrible de las. Ustedes la misma en la tele, son unos, ¿cómo se les dice? Son unos estafadores. Vende humo. ¿Cómo se les dice, güey? Unos charlatanes de mierda. La secta de Osho. Ojo que si nos están escuchando, Iglesia del Pare de Sufrir. Ustedes son geniales. Ajá, sí. Sí, o sea, ustedes. Nosotros somos unos ignorantes. Continúa. Ustedes son la verdadera religión. La secta de Osho. Suena a Masha y el Osho. El macho. Cuando conoces a la hermana de macho, el macho. La secta del Osho. Había un señor que apellidaba Osho, creo, y lo empezaron a seguir y ya. O sea, esta es la que más me da vergüenza. La iglesia maradoniana. Ay, güey, sí, qué pedo. Hay más de 400,000 maradonianos alrededor del mundo. Sí, se maman. El culto al príncipe Philip. Así como el John Fromm, el príncipe Philip fue a una isla y lo adoraron como un dios. Como el John Fromm. La iglesia de los subgenios. A esta me quiero meter. La iglesia de los subgenios, voy a explicar. La iglesia de los subgenios es, así como el pastafarismo, una religión creada por parodia, por protesta, para burlarse de todas las religiones que existen. En estas, incentivan mucho lo que es el libre albedrío, el libertinaje, hacer lo que quieras siempre y cuando esté bien, la libertad de pensamiento. Puedes hacer tus más profundos sueños realidad sin sentir culpa. Eso es lo que ellos adoran a Bob. Constructor. Un señor. O esponja. Un señor que tiene una pipa y ya. Bob. Yo creo en Bob. Y aquí ya las más ridículas: la iglesia de Bob Esponja, la iglesia de Elvis Presley, la iglesia de Chuck Norris, la iglesia de Rambo y la iglesia de un dude no sé qué, que es un personaje de una película. Y esas son las religiones más extrañas que encontré. Y supongo que con esto cerramos Raza, no ese tema tan... Por Dios, dejen de idolatrar. No era un ¡Qué violador. vergüenza! ¡Qué vergüenza la de Maradona!
Pero No bueno. puede ser. Me gustó mucho la de los subgenios, güey. Estuvo muy chida. Que creen en Bob. Bob. En Bob. Y, güey, muy interesante ¿Tú porque crees ellos en Bob? básicamente te dicen live and let live. Y básicamente te dicen eso y está muy chido porque ellos te dicen llévatela, relax, no importa. Sí, es lo interesante. También el islam y el hinduismo son religiones en las que quiero ondear muchísimo porque me llaman mucho la atención, me fascina el islam, me fascina el Medio Oriente en sí, todo el cagadero que es. A mí, bueno, como ya lo dije, a mí me gustan mucho las religiones que tienen como conceptos más que dioses. Como el budismo. Ajá, más que son como una filosofía, como más, güey, vívetela tranquilo, vívetela en paz, busca la armonía, todo está chido. Ese tipo de religiones me gustan, pero ya es gusto propio. Como dijimos al inicio, Gabo y yo somos agnósticos. La iglesia de la eutanasia me tuvo así. Hay que investigar más de esa madre. Ajá, somos agnósticos. Pero sí, entonces no queremos en ningún momento el ofender a nadie. Tal vez ni empiece nada. a rezarle a Bob. Pero bueno, gracias por escucharnos. Sí, gracias por escucharnos. Esto fue Carnaval de Tontos. Fue un buen programa. Esto fue Carnaval de Tontos, donde se habla de mucho, palabras de nada. Síganos en redes sociales. Me encuentran en Instagram como Gabo Cruz, obviamente. Garabatos de Gabo. En Facebook también Garabatos de Gabo. Wattpad, GN Cruz-bajo. Letterboxd, Gabriel nada más. Y pueden buscarnos en YouTube. Tenemos un programa subido. Ya. Dos, 1.5. No, lo borré. Nah. Sí, porque dije, ya está ahí desde hace rato. Aunque ya está en pláticas. Voy a subir este. Sí, ya está en pláticas que empecemos a subir videos allí con nuestras caras. Ajá, para que se entretengan, ¿saben? Sí, Y no para sea- que solo no sea miren escuchando. nomás ahí una carátula preciosa que yo hice. Pues posiblemente ya nos vean en YouTube nuestras caras y todo Ya, eso. Así ya que pueden veremos. buscar el canal como Carnaval de Tontos. Axel, tus redes sociales. Yo aparezco en todas las redes sociales como @un tal Axel de León, eso incluye TikTok. Y si me quieren seguir en mi cuenta de arte, estoy como @un tal Axel Art. Y pues compartan este coprograma para que la gente se dé cuenta de lo ridículo que es creer en algo. En John Smith. Pero miren, no juzgamos a los mormones, güey. Si eres mormón y estás escuchando esto, muy chido, préstame dinero. No sé, desde Güey, que... ¿por qué no- todas las no tomo iglesias café. mormones son gigantes, güey? Porque son gringos. Tiene sentido. Pero bueno, cada quien hace de su culo un papalote. Llévansela tranquilo. See you next time, gente. Nos vemos. Bye. Bye.